La economía, indicadores, criptos y tus finanzas. El profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador, profesor de posgrado del IESA, está ya con nosotros. Profesor, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? ¿Cómo está, profe? Buenos días. Buenos días, Vanessa, Guillermo, ¿cómo están? Muy bien, gracias. El que como que no amanece muy bien, profesor, es el Bolívar. No sé si le parece que comencemos por allí, porque ayer, bueno, se ha vivido lo que muchos califican como un martes negro, porque tan solo ayer el Bolívar cayó 6.4% con respecto al dólar. ¿Qué está sucediendo, profesor? Y además, bueno, sus consideraciones a propósito de esos aranceles secundarios del 25% que fueron anunciados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en transacciones con Estados Unidos de otros países que compren petróleo y gas venezolano. Sí, bueno, el caso nuestro, el día de ayer fue complejo, terrible, ¿no? Y básicamente lo que estamos viendo es la escalada, la respuesta del mercado, la escalada al aumento de precios de la divisa, precisamente, bueno, por la propia situación que está presentando Venezuela a nivel político. Estas dificultades que se presentan producto de estas tomas de decisión de la administración de Trump, ¿no? No solamente el tema de la licencia Chevron, que de alguna manera, si bien se ha extendido hasta el 27 de mayo, sigue estando dentro de la que es uno de los elementos más importantes para poder garantizar la estabilidad económica de Venezuela, ¿no? Producto de las intervenciones cambiarias con su rol dentro de la estabilidad del tipo de cambio y del precio de los bienes y servicios, ¿no? Sino también pues el hecho de que China y España por lo menos han protestado la famosa expresión, ¿no? Una respuesta contundente, ¿no? Que haría verse afectadas por esta imposición de un 25% de aranceles en dado caso de poder seguir comerciando con Venezuela. Todo esto lo estamos viendo reflejado dentro de la economía interna, ¿no? Y básicamente aquí también estamos viendo la debilidad de Bolívar, ¿no? La debilidad de Bolívar, con un salario que no levanta, con un poder de compra que es exiguo, con una inflación que sigue creciendo, con casi un primer trimestre listo, en un año 2025, donde básicamente las políticas que el Ejecutivo ha aplicado son las mismas de hace varios años para acá, ¿no? Un encaje legal elevado, unas intervenciones cambiarias que dependen en buena medida de la exportación de crudo. Eso también está, como lo dijimos al inicio, dependiendo de una cantidad de variables y leyes que se están haciendo, y por otro lado, pues, una disminución del poder de compra y una debilidad del Bolívar en el interno por no tener una producción importante en términos de generación de bienes y servicios, y por otro lado, una situación de unos poderes y un banco central que, bueno, no necesariamente colaboran. Ahora, profesor, en ese contexto, bueno, uno sabe lo que está ocurriendo en Venezuela, pero producto de todas estas acciones que ha anunciado el gobierno de los Estados Unidos, incluida esta guerra arancelaria, ha tenido, por supuesto, un impacto en el precio del dólar, que ha ido cayendo. Y en detrimento, además, bueno, uno ve que monedas latinoamericanas se han ido revalorizando. Y pese a que, por ejemplo, Perú vive un contexto social y político muy complicado. Recién ayer incluso la presidenta anunciaba elecciones presidenciales y de diputados para abril. El sol entonces se alza como la moneda más valiosa de América Latina y a uno le cuesta entenderlo. ¿Cómo explica usted todo eso que está sucediendo en ese contexto económico? Mira, hay que recordar que el valor interno de una moneda depende en buena medida de su capacidad para generar bienes y servicios, ¿no? La autonomía de los poderes y la capacidad que tengan los bancos centrales de poder actuar de manera técnica en toda la fortaleza del signo monetario y efectivamente las estrategias que se asuman a nivel macroeconómico de forma coordinada, ¿no? Por los demás agentes del Estado, ¿no? El caso de Perú es muy interesante, ¿no? Fíjate tú que ellos ahorita tienen un tipo de cambio de un dólar 3.65 soles, ¿no? La inflación anual, por lo menos al año 2024, era de 1.48%, es decir, 1.48 durante todo el año. Eso te habla de una fortaleza del suelo de su economía interna. Y este tipo de cambio, 3.65 soles por dólar, sin reconversiones, es decir, sin haber quitado cero, te habla también de una fortaleza desde el punto de vista de la producción. Tenemos un PIB que crece 3,3% para el año 2024 y una tasa de interés anual
del 4,75%, ¿no? Que son cosas que de alguna manera tú puedes ver en países donde la coordinación macroeconómica, donde el trabajo desde el punto de vista del PIB, donde la continuidad administrativa, la independencia de poderes se hacen presentes, ¿no? Independientemente de toda la situación y drama político, ¿no? Porque de alguna manera aquí se ha garantizado que el Banco Central de Perú trabaje de manera técnica, ¿no? Es decir, no financia gasto del Estado, no presta dinero antes del Estado, o sea, se remite a hacer lo que tiene que hacer. Aarón, estamos conversando con el profesor Aarón Olmos, economista, experto justamente en la materia. Hablaste hace unos minutos, el Banco Central de Venezuela no colabora, además de una independencia de poder que obviamente ahí está en tela de juicio. ¿De qué manera puede colaborar el Banco Central de Venezuela para proteger la moneda? Mira, los bancos centrales, Guillermo, a través de la historia económica de los países, ¿no? Son entes muy importantes para generar la estabilidad interna de las monedas, ¿no? Y de alguna manera reciben el poder que tienen los bancos centrales de ejercer efectos directos sobre la liquidez, ¿no? A través del tipo de interés en función de la oferta monetaria y la demanda monetaria. Cuando un banco central de alguna manera se convierte en parte del aparato del Estado y se convierte en un ministerio más, por decirlo de alguna manera, y lejos de trabajar de manera independiente y de forma técnica, termina convirtiéndose en una suerte de apéndice del aparato del Estado y de alguna manera sigue generando apoyo al gasto público, financiando el gasto y el déficit. Bueno, no estamos viendo que realmente se dé ese rol del Banco Central, que tiene que ser un ente autónomo. De hecho, el 18 constitucional nos dice que su objetivo es garantizar el valor interno y externo de la moneda, ¿no? El 320 constitucional nos habla de un principio muy importante, que es la coordinación macroeconómica, que es el armonizado de la política monetaria, cambiaria y fiscal, ¿no? Entonces, cuando vemos que de alguna manera un ente tan importante queda relegado hasta cierto punto en el tiempo, y su papel y su rol tan fundamental queda solamente como un ente que lo único que está haciendo es como una suerte de árbitro, pero al que no necesariamente se le hace mucho caso, ¿no? Sino más bien se le pide que haga cosas en función de algunas particularidades y puntos de vista que van más allá de lo que debería ser el rol de un ente tan importante a nivel de independencia, ¿no? Escuchan al profesor Aarón Olmos, economista, docente, investigador, es además profesor de posgrado de IESA. Tomando en cuenta este desempeño que en este momento están teniendo esas monedas latinoamericanas, profesor, ¿qué tanto la política monetaria de la Fed en los Estados Unidos sigue siendo determinante o por lo menos marcando el ritmo de los mercados? Bueno, tanto y en cuanto una economía sea dependiente de la moneda estadounidense, lo que pasa en Estados Unidos afecta al país que utilice su signo monetario. Pero no siempre se ha dicho hemos escuchado este dicho de que si en Estados Unidos se enferma, pues los países comienzan a estornudar, ¿no? O a toser. El nivel de dependencia que hay de una economía con la otra es muy importante. Y esto, fíjate tú, porque hay que entenderlo. Si bien algunos países asumen el dólar como moneda de intercambio, curso legal, a nivel de cocirculación, por ejemplo, hay que entender que también el propio dólar en su propio mercado, con el paso del tiempo, pues ha perdido fortaleza, ¿no? Y esto es producto de las propias distorsiones que se están generando en la actualidad, del 21 de enero para acá, el primer trimestre, con todos estos cambios y toda esta situación de confrontación que se ha generado desde el punto de vista de la estrategia que ha aplicado Trump en su segundo mandato. Nos ha afectado también el valor interno de la moneda en su propia economía y ha afectado los mercados, viendo pues la pérdida de valor en términos de precios, pues algunas acciones en el mercado de valores, ¿no? Aquellas personas, Aarón, que cobran en bolívares acá en Venezuela, ¿de qué manera pueden protegerse entonces? ¿Cómo pueden hacer para proteger o patrimonio o al menos intentar ahorrar de alguna forma? Fíjate, si bien acabamos de comentar que el dólar estadounidense en su propia economía está sufriendo, ¿no? En términos de su poder de compra, su credibilidad, ¿no? Producto de todo lo que estamos viendo. No necesariamente están así los países que lo están usando como elemento de anclaje, como elemento preferencial, ¿no? Es por ello que vemos que muchas personas de otros países con situaciones complejas a nivel de inflación, de situación monetaria y cambiaria, buscan refugiarse, ¿no? En monedas diferentes, ¿no? De otras naciones.
Entonces esto pasa por el hecho de poder tener disponibilidades en moneda nacional y poderse cubrir en una moneda extranjera, que es una estrategia que personas naturales, jurídicas y el propio gobierno ha estado haciendo en los últimos años, dada la caída, ¿no?, del poder de compra de bolívar. Cuando vemos un diferencial cambiario tan elevado, casi 40%, y una distancia de más de 20 bolívares de un tipo de cambio con el otro, y sabiendo que no todo el mundo en el país coloca el tipo de cambio oficial para la fijación de precios, bueno, entendemos que ese salario que tiene ya más de 3 años que no se mueve, que el tipo de cambio de ayer se encontraba por debajo de los $2, que sumándole los complementos a todas estas remuneraciones del sector público y privado, teniendo como referencia esa canasta del CENTAS de casi $500 al mes de febrero de 2024, pero efectivamente esto hace más complejo, ¿no? Entonces, efectivamente, todos los bolívares que alguien puede tener, luego de haberlos aplicado para pagar, cubrir algunos gastos, y en un mercado como el que tenemos no pierden sentido y no se respaldan. Entonces, básicamente lo que hemos visto son personas comprando divisas digitales, físicas, USDT, que son criptoactivos estables uno a uno, o incluso comprando cripto, ¿no?, en el caso de Bitcoin. Profesor, y volviendo a todo lo que está ocurriendo en el mundo, porque al final es en el mundo, a partir de las políticas anunciadas por Estados Unidos, ¿por qué cree? Porque usted bien lo decía, a lo interno Estados Unidos, bueno, tampoco es que está en la mejor posición, porque bueno, han subido los precios a partir de toda esta guerra arancelaria, pero ¿por qué cree usted se arriesga Donald Trump con este tipo de acciones, bueno, tan radicales y que al final generan este impacto? Sí, puede que a sus principales rivales comerciales o a otros países, pero a lo interno también sufren. Entonces, ¿por qué arriesgarse? ¿Por qué tomar esas medidas tan drásticas? Bueno, fíjate que la estrategia, porque es una estrategia, ¿no?, de Trump, nada de lo que se está haciendo de alguna manera es algo que se está haciendo sin un objetivo superior, ¿no? Esa estrategia de llegar a una primera magistratura de un país tan importante por toda esa afectación global en términos comerciales y financieros, y patear la mesa, por decirlo de alguna manera, con el resto de las naciones, es tratar de buscar, primero, pues hacer ver y sentir qué tanto podemos nosotros generar distorsión y a partir de ella buscar algún tipo de ganancia y negociar, ¿no? Es un poco lo que hemos estado viendo. Esta situación está generando distorsiones que hasta ciertos puntos pueden estar calculadas, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde nos podemos arriesgar haciendo esto, no? Y qué tanto podemos nosotros generar de esta situación a nivel comercial, a nivel financiero, a nivel de bolsa de valores, a nivel de fortaleza, el dólar inclusive, ¿no? El tema con estas estrategias es que si no se miden bien en tiempo y extensión geográfica, pueden lesionar y ir más allá de los objetivos que inicialmente se fijaron, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que debería existir un riesgo calculado, ¿no? O sea, hasta dónde se puede llegar esto, ¿no? Porque de alguna manera luego que a nivel diplomático se dice una cosa, se termina siendo otra, ¿no? Y estas distorsiones generan también espacios de negociación, que es un poco lo que se está buscando acá. Claro. Permíteme regresar a Venezuela otra vez, Aarón. ¿Crees tú que de alguna otra manera el pago del impuesto sobre la renta, que está ya próximo a hacerse, ese retener bolívares para poder cumplir las empresas con su pago correspondiente, haya incidido en el precio del dólar en estos días? Bueno, fíjate tú que efectivamente tienes toda la razón, eso también tiene un efecto. El hecho de que las empresas, bueno, los impuestos de Venezuela se pagan, se enteran en moneda nacional, ¿no? Y bueno, pues la cercanía del pago del impuesto, pues de la fecha límite al mes de marzo, puede tener un efecto sobre lo que estamos viendo, ¿no? De alguna manera, la cantidad de bolívares que se están utilizando en el mercado, de una parte se están orientando pues al pago del impuesto. Pero efectivamente habría que ver, Guillermo, si luego del pago del impuesto, es decir, desde ahora, pues, pocos días que quedan, el mes de marzo, pues seguimos con estos niveles de distorsión, porque a nivel estructural Venezuela sigue mostrando elementos de debilidad, ¿no? No estamos viendo necesariamente una política económica a nivel macro orquestada para la recuperación de la capacidad productiva del país o de fortalecer la moneda, ¿no? De alguna manera, lo que hemos estado viendo en los últimos años en Venezuela son políticas más que de reconstrucción, es como de contención y de protección, ¿no?, de lo que se tiene. Entonces no es una avanzada de generar transformaciones, sino más bien aguantarse los efectos de las tomas de decisión
de otros países, con sus monedas, con sus economías, y no necesariamente orientarse a actividades diferentes, a la famosa diversificación. Pero sí, efectivamente, lo fiscal tiene un efecto sobre lo que estamos viendo por la gran cantidad de unidades que se están orientando al pago de los tributos. Profesor, como siempre, un gusto conversar con usted. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Recuérdenos sus coordenadas, por favor. Siempre estamos permaneciendo y llegando. Pueden ubicar en X, como @aromos_w y en Instagram, como @aromos1. Ahí estamos siempre a la orden. Gracias, profesor. Feliz día. Era el profesor Aaron Olmos, economista, docente e investigador, también profesor de posgrado del IESA. Son ya las 7:30 de la mañana. A esta hora identificamos, compartimos mensajes publicitarios y por supuesto que queda mucho más para compartir con ustedes en Estilo Kiss.